A estudiar el diodo Zener. Es un diodo especial. Fue construido en 1950 por Schottky, pero el diodo Zener se basa en los estudios realizados por Clarence Zener. El Clarence Zener en 1934 estudió el fenómeno de qué sucedía si él empieza a mandar la corriente en sentido inverso. Entonces publicó su trabajo en 1934 y después en 1950, o sea 15 años después, 16 años después, fue su invento a partir de los trabajos de Zener, y por eso el nombre de Zener. El diodo rectificador normal, entonces nosotros lo polarizamos en la región directa, y este nuevo diodo que es el Zener se polariza en la región inversa. Nosotros tenemos que para el diodo normal rectificador, que le hemos denominado, tenemos 0.7 de consumo promedio, y para el diodo Zener pues va a haber diferentes voltajes de consumo, o que le llamamos de regulación. Entonces nosotros vamos a trabajar el Zener con diferentes voltajes de regulación. Hay muchos, hay de 1.1 volt, de 3 volts, de 9. En nuestro caso vamos a utilizar uno de 6.8 volts. Bueno, cuando usted trabaja con el diodo rectificador normal, usted parte la configuración alimentación, resistencia y diodo. El consumo 0.7. Los cálculos entonces son para encontrar la corriente que está fluyendo en el diodo. Lo que hace es una diferencia de potencial, 10 menos 0.7 entre la resistencia, y le va a dar la corriente que está circulando por el diodo. O si lo quiere expresar como una malla, pues sería menos 10, 0.5 por corriente, más 0.7, despeja, aquí está la diferencia, 10 menos 0.7 sobre 0.5 kilos, y le va a dar 18.6 miliamperes. Entonces está circulando por esta malla o por esta ruta 18.6 miliamperes. Cuando trabajamos el diodo Zener, nosotros cambiamos el diodo rectificador por un diodo Zener, y ese diodo Zener no lo podemos trabajar entonces en la zona de polarización directa, trabajando la corriente de ánodo a cátodo. Lo que hacemos es, como trabaja en la polarización inversa para voltajes negativos, el truco que se hace es darle la vuelta al diodo. Entonces el diodo lo conectamos al revés. Ahora, conectándolo al revés, va a ser esta malla, y lo que va a ver el Zener es como si lo estuviéramos polarizando, o nosotros lo que vamos a pensar es como si estuviéramos polarizando en sentido directo. Bueno, entonces esta curva se va a ver reflejada como polarización directa, porque le hemos dado la vuelta al Zener. Bueno, entonces estamos trabajando 6.8 volts, aquí tenemos 6.8 volts, realizamos los mismos cálculos para encontrar la corriente, y entonces nuestra corriente que está circulando en esta malla va a ser la diferencia de potencial, va a ser 10, el voltaje del Zener, 6.8 entre la resistencia, y nos va a dar 6.4 miliamperes. Entonces por aquí están circulando 6.4 miliamperes. Vamos a ver que esta regulación, que le llamamos la regulación Zener de 6.8 volts, trabaja como sigue. Si usted inyecta potenciales que tengan un efecto aquí, que le vamos a llamar el voltaje de salida, le vamos a llamar el voltaje B0 en la punta del Zener, si el voltaje el voltaje aquí es menor que 6.8 volts, estaríamos trabajando en esta zona, ¿sí? Abajo de 6.8 volts. El Zener no trabajaría. No trabaja, se comporta como un circuito abierto.
Si el voltaje en el Zener, el efecto es aplicar un potencial mayor que 6.8 volts, digamos 7, 9, entonces lo que va a hacer el voltaje Zener es mantener siempre a su voltaje de regulación, que en este caso son 6.8 volts. Entonces los 8 volts o los 9 volts que se pase los va a regular a 6.8 volts y ahí los va a dejar fijo. Vamos a ver cómo es ese proceso. Busquemos primero la cantidad o la resistencia mínima aquí en paralelo con el Zener que nos puede seguir regulando 6.8 volts. Y a partir de encontrar esa resistencia mínima, nosotros jugamos con una resistencia más grande y con una resistencia de menor valor. Bueno, aquí está en paralelo conectada a esa resistencia y vamos a calcular la resistencia mínima que nos pueda seguir produciendo 6.8 volts en V0. Para V0 entonces tenemos dos resistencias, el cálculo se hace a través de un divisor de voltaje. Vamos a suponer que esto no lo tenemos por un momento para hacer el divisor de voltaje. Aquí está la fórmula del divisor de voltaje. Nosotros despejamos, como queremos que la salida sea el Zener, entonces queremos que sea 6.8 volts, sustituimos los 6.8 volts en nuestro divisor y calculamos la resistencia. Al calcular el valor de la resistencia, nosotros entonces despejamos, este está dividiendo, pasa multiplicando, que es esta razón, 6.8 por R, 6.8 por 0.5 kilos, y del lado derecho tendríamos 10R. Lo pasamos del lado izquierdo, entonces pasa restando, juntamos 10R y 6.8 y multiplicamos 6.8 por 0.5. Al hacer la multiplicación de 6.8 por 0.5 nos va a dar 3.4 kilos y 6.8 menos 10 kilos nos da 3.2, que ya despejado la resistencia pues tenemos esta división, 3.4 kilos entre 3.2. Al hacer la división nosotros tendríamos 1.6 kilos. Entonces si colocamos aquí 1.6 kilos, nosotros tenemos el mínimo para que este diodo Zener funcione. Con ese mínimo, ¿sí?, con una resistencia de 1 kilo promedio, que sería el mínimo, nosotros calculamos la corriente que circula por el Zener y la corriente que circula por la resistencia, porque ahora esta corriente se va a dividir en dos. Bueno, al hacer los cálculos, nosotros calculamos la corriente que viene en la resistencia y como tenemos la regulación en 6.8 volts, entonces sería 6.8 volts entre la resistencia, que para nosotros vale promedio 1 kilo, 1.06. Eso indica que tenemos 4.25 miliamperes por la resistencia. Si aquí yo tengo 6.4 milis y aquí tengo 4.25, entonces yo resto a 6.4 la corriente que se viene acá y encuentro la corriente Zener. Entonces yo encontraría que la corriente Zener es 6.4 menos 4.25. Entonces por el Zener está circulando 2.15 miliamperes. Entonces encuentro la corriente que está circulando por el Zener, la corriente que está circulando por la resistencia y la resistencia mínima para que siga regulando mi Zener en 6.8 volts. Yo juego con este valor. Ahora voy a colocar en paralelo una resistencia. Cambio el valor de la resistencia. En lugar de ser de 1 kilo, yo coloco una resistencia de medio kilo. Estoy jugando con un valor inferior al mínimo aceptable. ¿Qué pasa cuando yo coloco 0.5 kilos? Bueno, pasa lo siguiente, su cálculo lo va a realizar como sigue. Quita el Zener, hace su divisor de voltaje, aquí está la fórmula de divisor de voltaje para estas dos resistencias. Como son dos resistencias del mismo valor, entonces el voltaje, el resultado es la mitad de lo que está alimentando, ¿sí? Si hace la operación le va a dar la mitad.
Y entonces aquí a la salida le indica que el voltaje va a ser 5 volts. No son los 6.8 que necesita su Zener para trabajar. Usted está en esta zona. Aquí tiene los 5 volts. Entonces, como no llega a los 6.8 volts, el Zener no trabaja y se comporta como circuito abierto. Entonces, como si no existiera el Zener. ¿Cuánta corriente circula? Pues entonces la corriente que va a circular por esta resistencia va a ser una sola, la que se venga por toda esta malla. Y entonces sería 10 de alimentación entre la suma de las dos resistencias, 1 kilo, y estaría circulando 1 miliamperes por la resistencia de 0.5 kilos. Y por el Zener, aunque esté conectado, pero como no está funcionando y se toma como circuito abierto, entonces va a ser 0 miliamperes. En el otro caso, cuando nosotros tenemos un valor arriba de 1.06, coloquemos un valor de 2 kilos, acá está, ¿sí? Cambiamos la resistencia a 2 kilos, observemos qué es lo que está sucediendo en este caso. Entonces, continuamos, nuestro primer cálculo va a ser para encontrar el voltaje de salida y ver si está regulando el Zener. Bueno, entonces, primer paso, hacemos el divisor de voltaje, es 2 kilos entre 2 kilos más 0.5 por la alimentación. Resolvemos y encontramos 8 volts. Aquí a la salida hay 8 volts. Quiere decir que nosotros estamos por este punto, 8 volts. El voltaje de salida es más grande que el voltaje de regulación Zener. Eso significa que el Zener va a trabajar, va a encender. Entonces, enciende el Zener y lo que va a hacer cuando encienda es regular el voltaje. No mantenerlo en 8, sino lo va a regular a 6.8 volts. Y por lo tanto, la salida, en lugar de ser 8, se va a 6.8 volts. Porque hace la regulación el Zener. Voltajes arriba de 6.8 volts, él los regula, los mantiene fijos en el voltaje de ruptura Zener. Bueno, entonces, ya vimos cómo está trabajando el Zener, calculamos las corrientes, por lo tanto la corriente que pasa por la resistencia de 2 kilos, como está funcionando el Zener, entonces sería 6.8 entre 2 kilos, va a ser 3.4 miliamperes. Y la corriente que está circulando por el Zener, pues entonces va a ser la diferencia de 6.4 milis entre 3.4 y nos va a quedar 3 miliamperes. Y entonces por el Zener están circulando 3 miliamperes, por aquí circulan 3 milis y por acá 3.4. Cuando suman los dos, pues serían los 6.4 miliamperes del Zener. Y así es como está trabajando la regulación, los Zeners. Los Zeners se utilizan para regular voltajes. Entonces usted puede comprar diversos Zeners para hacer sus regulaciones adecuadas. Puede comprar Zeners de 3 volts, Zeners de 1.5, etcétera, etcétera.